Es eso. Ok, comenzamos entonces. Hoy fue el 23, la fecha en el calendario judío, el 23 de Adar. ¿Sabe lo que pasó el 23 de Adar? Una fecha muy importante que no está escrita en muchos lugares. Está escrito, es un cálculo que uno hace de acuerdo a lo que pasó en el año 2449. Ahora estamos, ¿alguien es buen matemático? Ahora estamos en el año 5781. ¿Hace cuántos años atrás ocurrió esto? 2400 a 5700 tenés 2000. 2300. ¿Cómo está? ¿2000 qué? 2449 de la creación. 2800 más o menos. 3300 y pico de años atrás. Eso fue en el primer año después de la salida de Egipto. La cosa es así, cuando salimos de Egipto, Dios se revela en el monte Sinaí. Después salimos de Egipto, nos entrega la Torá, ¿sí? Y ahí se revela toda su esencia. Pero los judíos, la revelación de Dios, por cuanto que los judíos no estábamos preparados, entonces los judíos no podemos aguantar esa tremenda revelación divina, la esencia de Dios revelada. Entonces después los judíos hacemos el becerro de oro. Después Moisés Rabbeinu sube de vuelta, leímos el último Shabbat, el becerro de oro, las segundas tablas de la ley. Y las segundas tablas de la ley las baja Moisés Rabbeinu, vuelve a bajar del monte Sinai en Yom Kippur. Ahí Dios nos perdona por el becerro de oro y baja con las segundas tablas de la ley. Pero Dios, por cuanto que el propósito que Dios nos entrega la Torah es para, como estamos leyendo en el Tania en estos días, es justamente para poder recibir, absorber toda la divinidad, la esencia de Dios. Por eso es que nosotros no podíamos recibir en aquel entonces. Entonces, por eso Dios nos entrega la Torah. Al recibir la Torah, entonces tenemos la habilidad de que Dios pueda vivir acá con nosotros, podemos aguantarlo. Dios es infinito, nosotros somos finitos, limitados. Entonces, ¿cómo algo infinito va a poder meterse algo de algo finito y limitado? Es imposible. A menos que nos dé un método, una manera de cómo poder absorber lo infinito. Eso es lo que es el judaísmo. El judaísmo nos da la habilidad de trascender, transformarnos en algo que en infinito, pasar a algo que está por encima de nosotros, ¿sí? Entonces el propósito de creación es que Dios resida acá, y a pesar de que por un lado Dios reside acá a través de nosotros, que cada vez cumplimos con estudiamos Torah, cumplimos con judaísmo, Dios reside acá, traemos al mundo divinidad, transformamos al mundo en algo divino, algo bueno, que esto que lo otro, pero específicamente Dios quiere residir también con una residencia física, que ese es el santuario. Dios dice, hagan para mí un santuario y yo voy a residir en ello. Significa, el santuario es una dirección física, así como uno vive en Cangallo, en Medrano, que esto que lo otro, así también Dios reside, voy a vivir en el templo. Y eso comenzó justamente cuando Moisés Rabbeinu volvió con las dos segundas tablas de la ley. Dios le dice a Moisés Rabbeinu, bueno, ahora hagan ustedes un santuario, para mí yo voy a residir. Y eso entonces cuando baja del Yom Kippur, entonces nos ponemos a hacer el santuario. Después del santuario, el santuario que queda desde Yom Kippur hasta Hanukkah, son 3 meses aproximadamente, ahí se termina la construcción del santuario. Pero el santuario en la práctica no empieza a funcionar ahí. El santuario empieza a funcionar muchos meses después, varios meses después, justo ahora, el 23 de Adar. ¿Qué pasa el 23 de Adar? El 23 de Adar, Dios le dice a Moisés Rabbeinu que Moisés Rabbeinu tiene que empezar el santuario primero antes de el santuario, el templo en Jerusalén. Cuando recibimos la Torá, Dios le dice a Moisés que construya un santuario portátil en el desierto, en el cual tiene que deambular con los judíos por 40 años, hasta que llegamos en el desierto, hasta que llegamos a Israel, ¿sí? Ahí tenemos que hacer los sacrificios, ahí tenemos que esa es la casa de Dios en el desierto. Entonces Dios le dice a Moisés que construye el santuario. Moisés Rabbeinu en la práctica no
construye el santuario. El santuario lo construyen otras personas, el pueblo de Israel, las donaciones, que esto y lo otro. Moisés Rabbeinu empieza a armarlo y a desarmarlo por una semana, desde hoy, desde el 23 de Adar, hasta la semana que viene, hasta el 1 de Rosh Chodesh Nisan. Moisés Rabbeinu, la primera vez, algo inhumano, no entendemos cómo, él mismo, él solo, sin la ayuda de nadie, empieza a armarlo y desarmar todo el santuario. Es una estructura, imagínense, gigantesca, tenía oro, plata, maderas, cosas. Él solo lo hace, por más que Moisés Rabbeinu era muy grande, pero él solo lo hace la primera vez. Los días siguientes, los Levim, toda la tribu de Moisés Rabbeinu lo empieza a hacer también, empiezan a armar y a desarmar todo eso. Por una semana lo están armando todos los días, armando y desarmando. ¿Para qué? Solo como preparación, para que después de una semana empiecen a trabajar, a hacer toda la labor que hay que hacer dentro del santuario. Como preparación empieza la preparación ahora. Una de las cosas interesantes que ocurre, y después de una semana, o sea, vamos ahora a festejar Rosh Chodesh Nisan, es el sábado de la noche que viene y el domingo, el primer mes de Nisan, el mes más importante del año. Ahí es que después de una semana de estar armando y desarmando, y estar haciendo todos los sacrificios, que esto que lo otro, entonces vemos que Dios al final se posa, empieza a residir. Viene un fuego de arriba y empieza a comer todo, se come todo, quema todos los sacrificios que uno hace, y empieza a haber un pilar de humo que sube hasta el cielo, y por más que haya mucho viento, el pilar de humo no se movía para nada, el pilar de humo seguía directo hasta el cielo, ¿sí? Y otros milagros que esto que lo otro. Pero eso significa que Dios muestra y demuestra que al final está acá en el mundo físico, en su casa, ¿sí? Eso es lo que es el Mishkan, el santuario para mí un santuario, y yo voy a residir en el santuario. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Ese es el propósito de toda la creación. Dios creó todos los mundos, y específicamente este mundo bajo, para que Dios viva en este mundo, específicamente en el santuario, ¿sí? Una de las cosas interesantes que ocurre es que ¿quién es la persona más santa? ¿Quién es la persona más sacrosanta de todo el mundo? Y segundo, ¿quién era o quién eran las personas, el trabajo principal del templo, del santuario y después el templo? ¿Quién eran las personas más importantes en el templo? ¿Quién es la persona más santa en el mundo? Y quién... Kohen Gadol. El Kohen Gadol, perfecto. El sumo sacerdote, el hermano de Moisés, Aarón. ¿Sí? Y Aarón, los Kohanim, es el trabajo principal que tienen que hacer de los sacrificios, ¿sí? Si es así, si la persona más santa de todas es el Kohen Gadol, es Aarón y los Kohanim, y el trabajo principal del templo es también dado al Kohen Gadol y a los Kohanim, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios le dice a Moisés Rabbeinu que haga el templo? Que arme y desarme el templo. Él es el primero, nadie más lo tiene que no puede ayudar. El primero que empieza a armar el primer día, justo hoy, el 23 de Adar, él empieza a armar y desarmar el templo. Después la semana siguiente lo ayudan. Y durante toda esa semana, no solamente eso, que Moisés Rabbeinu trabaja como Kohen Gadol. Después de la semana siguiente, empieza de en adelante, empieza a tomar su rol, su hermano, Aarón, ¿sí? Empieza a hacer todos los Kohanim, como dice en la Torah. Pero la primera semana, Moisés Rabbeinu es el Kohen. Porque es exactamente lo opuesto. Si Moisés Rabbeinu no es el Kohen Gadol, es el Levi, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene que...? Entonces, la contestación es lo siguiente. Dijimos varias veces que en cada generación existe un líder que está por encima de todos los otros, ¿sí? Lo hablamos varias veces, ¿sí? En cada generación, siempre condición sine qua non existe un solo líder. Entonces el líder en aquella generación era Moisés Rabbeinu, no era Aarón. Significa que si uno se pone a pensar lo que significa, hay varios episodios, eventos que pasaron en la historia. Pero uno de los eventos que pasaron en la historia es que diferentes eventos como muestran este punto exacto, que en cada generación hay un solo Moisés Rabbeinu, hay una persona, hay un solo líder. Incluso cuando hay otras personas de un nivel muy pero muy elevado espiritualmente, como el Kohen Gadol, como Aarón a Cohen.
Sin embargo, no hay nadie por encima del líder de la generación. Entonces, por eso es que incluso la persona más santa del mundo, que es el Cohen Gadol, incluso él tiene que recibir lo que él va a hacer. Buenas. Buenas noches. Volvió. No, me voy mañana. No sé ir. Ok, perfecto. Entonces, mira que es un ejemplo, Gonzalo, que no se quiere perder ni una sola clase, un poquito de Torá. Lo envidiamos. Entonces estamos hablando de la importancia del 23 de Adar, que hoy fue el primer momento en el cual se empezó a armar el templo en el desierto. Moishe Rabbeinu empieza a armar y a desarmar el templo, el santuario en el desierto, por 7 días. Después lo empiezan, el primero lo hace Moishe Rabbeinu, después lo ayudan los Levim, que esto que lo otro. Y después de 7 días, al 8º día, ven que el Dios se posa, empieza a residir sobre el templo, que es el propósito de la creación, que Dios dice, hagan para mí un santuario y yo voy a residir en ellos. Entonces estamos hablando que, ¿por qué específicamente Moishe Rabbeinu? Si Aarón HaKohen, la persona más santa era el sumo sacerdote, y el que tenía que trabajar más que nada no era Moishe Rabbeinu, sino que era Aarón HaKohen. Entonces, ¿por qué primero, antes que Dios le dice a Moishe que él empieza esta semana de preparación y empieza a armar y a desarmar el templo todos los días, santuario todos los días? La contestación es porque dijimos que en cada generación hay un líder, en cada generación, que está por encima de todos, incluso por la gente que parece estar la más santa de todas, pero incluso la persona más santa tiene que recibir del líder de la generación. No hay nada que se le escape al líder de la generación. En el caso de Moishe Rabbeinu era Moishe Rabbeinu. Entonces Moishe Rabbeinu tuvo que empezar a todo esto para mostrar, él le enseña incluso a Aarón HaKohen, a la persona más santa de todas, cómo hacer su trabajo. Ese es el concepto específico, lo repetimos varias veces, el líder de la generación. El líder de la generación es el mejor ejemplo de lo que es Dios en el mundo. En cada generación, Dios tiene un propósito específico para cada generación, y hay una sola persona, no 2, 3 o 4, por más enfatizando que puede haber muchas otras personas muy santas, pero una sola es la que Dios le pone una tarjetita, una información única, la cual nadie más la conoce. Él solo sabe exactamente cuál es el propósito exacto de lo que hay que hacer. Por eso es que Moishe Rabbeinu específicamente, a través de él se recibió la Torá, ese es el propósito de esa generación. Moishe Rabbeinu es aquel que nos saca de Egipto, Dios se le revela a él en la zarza ardiente, no a Aarón. Y después empieza a hablar con Aarón y que esto que lo otro. Y vemos después, a través de Moishe Rabbeinu recibimos la Torá, a través de Moishe Rabbeinu, que el hecho de que Dios está residiendo en el templo es el mismo concepto de la revelación que hubo en el monte Sinaí, se reveló la esencia de Dios. Ahí, en el momento de Sinaí no pudimos recibirlo, no estábamos preparados, pero después, por cuanto que el propósito de la creación es que Dios resida acá en estos mundos bajos, es por eso que Dios dice, háganme un santuario y yo voy a residir en él. Y eso tiene que ser a través de Moishe Rabbeinu, no es el único que tiene la información y la capacidad para poder aguantar eso. Dios, como dijimos, es infinito, y todos los seres humanos, por más grandes que seamos, somos finitos, limitados. Entonces Dios pone una persona que es el intermediario entre lo infinito y lo finito. Y es en cada generación, como dice el Zohar, dijimos, existe una extensión de Moishe Rabbeinu. Por consiguiente es una fecha muy importante. Hoy tenemos que marcar toda esta semana. Es la última semana del mes de Adar. Y esto nos da la preparación para el mes de Nisan. Dentro de una semana vamos a empezar el mes judío de Nisan, que es el más importante del año, el mes de los milagros, el mes de la redención específicamente también.